buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy tengo un tema y es que no sé si os habéis dado cuenta, pero imagino que sí, no sé cuántos episodios van ya, 300. Un montón. No sé si os habéis dado cuenta, pero soy muy fan de ver cómo se forma el pensamiento y también de observar la historia, pues en la historia podemos ver la creación de ese pensamiento y qué ha influido en el mismo. Hace poco, escuchando un episodio de Hardcore History, comprendí o fui consciente de algo que yo creo que lógicamente todos deberíamos saber, pero que igual no te has parado a pensar, y es cómo de borrachos estarían según qué personajes a lo largo de la historia. Y es que, bueno, borrachos y drogados, porque, claro, durante muchos siglos, prácticamente todos, los de la historia humana, hemos huido del agua y abrazado otras formas líquidas que no estuviesen contaminadas. Y estas, por lo general, eran formas alcohólicas, cerveza, vino. Y es bien sabido que, según muchos personajes que han tenido un impacto en la historia del pensamiento y en la historia de la humanidad, tal y como se ha creado, estaban, más tiempo que no, bajo los efectos del alcohol y otras drogas. Por ejemplo, Churchill se bajaba una botella de whisky al día prácticamente, y otros como Kennedy, por ejemplo, estaba bastante enfermo y se pasaba el día drogado, a pesar de esa apariencia física que parece bastante sana, curiosamente. Hitler, otro que también le daba bastante a muchas drogas. Total, que es interesante tener esto en cuenta. Y hay un tipo de droga, la droga psicodélica, que ha tenido, digamos, tuvo su apogeo a mediados del siglo XX y luego, fue prohibida, atacada, y eso hizo que se redujera al menos su impacto en la sociedad de manera abierta. Luego es verdad que, a nivel privado pues ha seguido existiendo y se ha seguido tomando. Pero este tipo de droga está muy relacionada con el pensamiento cypherpunk, que luego está muy relacionado con el movimiento libertario. Y sobre esta cuestión he traído hoy a un invitado, Alfred Mancera, que va a ser capaz de explicarnos todas estas relaciones, cómo funcionan estas drogas, el impacto que tienen y cuál ha sido su impacto en la forma de pensar y en el pensamiento que ha sido concebido en los últimos 30, 40 años. Sobre todo en este tipo de persona, ¿no? El cypherpunk, que como sabemos está en la base de Bitcoin. Así que es muy interesante, en mi opinión, ver cómo está relacionado todo esto, y por eso, como yo no sería capaz de explicarlo de una manera tan correcta, pues he tenido la oportunidad de traer a Alfred, y con Alfred tenemos esta larga discusión en la cual hablamos de todo esto. Espero que la disfrutéis. Es una charla en la cual tocamos todos los aspectos, desde los más, digamos, puristas, ¿no?, de cómo funciona esto, el impacto que tiene y demás en el cerebro humano, hasta los más conspirativos, digamos, qué impacto ha podido tener esto, ¿no?, en la forma de pensar de las personas. Así que nada, espero que lo disfrutéis y que tengáis un temazo del que hablar estas Navidades. Vamos con Alfred. Pero antes de dejaros con él, nada, simplemente recordaros un par de cosas. Si queréis comprar Bitcoin, ya sabéis que uno de mis patrocinadores es Relay, y Relay ofrece este equilibrio óptimo entre sencillez y privacidad. Tú mandas una transferencia o pagas con tarjeta a Relay, ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controles. Cuando tienes suficientes sats ahí, que además ahora está chachi piruleta el precio para acumular muchos sats, puedes sacarlos a un monedero que tú controles, que tú custodies, algo que no te puedan quitar. Este año, el 2022, ha sido uno en el cual hemos visto que han desaparecido los depósitos de muchas personas que no custodiaban sus propias Bitcoin. Ya sea porque lo dejaban en un banco o especie de banco como Celsius o similar, o ya sea porque lo dejaban en una bolsa como FTX o similar, pues hemos visto cómo estas Bitcoin realmente eran fugazi. No existían.
Así que sí, si quieres tener tus Bitcoin bien guardadas y que nadie pueda tocarlas, pues yo recomiendo hacerlo en un monedero frío y por eso recomiendo la Bitbox. La Bitbox es muy sencilla, tan sencilla que hasta yo la puedo usar perfectamente y además ofrece todas las características seguras de seguridad que puedes esperar. Así que nada, Relay para comprar, Bitbox para guardar y todos felices estaréis por siempre jamás. Así que nada, vamos ya con Alfred. Hola Alfred, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Hola Alberto, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy bien, contento de que estés aquí. La razón que nos ha traído a este lugar y este momento fue que nos conocimos en la Watch Out Bitcoin en Madrid y recuerdo que estábamos comiendo en un restaurante por ahí cerca y no sé, estás hablando creo que con Gael y, y estabais hablando de drogas psicodélicas y demás. En el momento en el que yo escuché esto, no sé qué escuché exactamente, pero algo que me dio una pista de lo que estabais hablando, yo digamos que ahí mi radar inmediatamente se activó, me metí en la conversación y te planteé la posibilidad de tener una conversación sobre esto porque es un tema con el que yo me he metido alguna vez, no en el podcast, pero antes de empezar el podcast se solaparon un poco, pero bueno, tuve un canal en YouTube que hacía vídeos diarios sobre cuestiones que iba probando y estudiando. Y uno de los temas que más me gustaba era el de las drogas psicodélicas, que se convirtió en un tema importante en mi vida allá por el 17 o así. Entonces, en aquel momento me dio por ahí y desde entonces lo he seguido teniendo como un tema interesante que siempre me gusta abordar. Así que me alegro de que te prestases a tal evento. Nada, gracias a ti por tenerme en cuenta para eso y sobre todo pues dedicar un rato a hablar de este tema que a lo mejor hay más tabús de la cuenta. Habrá gente que a lo mejor en el nicho en el que estamos de Bitcoin, tecnología y tal, que esté un poquito más avanzado, porque son personas normalmente más curiosas, más abiertas y tal. Pero así también, bueno, planteamos algunos puntos de información generales para que la gente pueda seguir profundizando y, y a ver qué sale. Que has dicho que tenías un programa en 2017, bueno, o estuviste más activo. Cuando has dicho probando y estudiando o divulgando, ¿te refieres directamente a sustancias o...? Sí, bueno, lo que hice concretamente fue que empecé a leer un libro de, no sé si es Polan, puede ser, u otro libro sobre este tema, a raíz de esta, en su momento seguía bastante a Tim Ferriss. Tim Ferriss está muy metido en el tema, sobre todo de MDMA para el estrés postraumático y lo ha empujado bastante, también la oficina, creo. Y bueno, estaba yo metiéndome por ahí y entonces me dio por empezar a probar, ¿no? y testar alguna de estas. Empecé por lo más sencillo de obtener también y de probar que ese MDMA, que no es lo mejor probablemente, pero bueno, era lo más sencillo de obtener. Y nada, lo probé en diferentes contextos y luego hice un vídeo en YouTube en el cual explicaba un poco la experiencia, lo que había sentido, las razones, ¿no?, que me habían llevado a probarlo y demás. Y fue una buena experiencia porque, bueno, por varias razones. Primero, porque, bueno, me obligó a tomármelo como un experimento y darle un poquito más poner un poquito más de ciencia, aunque realmente no había demasiada. Y también fue un buen experimento porque me puso en una situación incómoda, porque como tú dices, este tema de las drogas psicodélicas todavía tiene muchos tabús y cuando yo me senté ahí a hacer ese vídeo, me acuerdo que fue de los que más me costó. Y fíjate que yo traté temas en mi podcast, en mi canal de YouTube, traté temas bastante delicados, como el suicidio y cosas así. Y este fue de los que más me costó, porque sí, el plantarte ahí a hablar de esta experiencia no es fácil, simplemente por lo que implica, ¿no? Y lo que implica son esos tabúes que comentabas y que espero que algunos de ellos pues tratemos de abordar hoy. Cuando has dicho Tim Ferriss está hablando de este hombre, digamos, multiproductivo, creativo, ¿no? Que también escribe libros, el de la semana Sí, sí, este es el de laboral la de semana 4 horas, laboral, ¿no? Mítico, ¿no? la Bestseller. semana laboral de 4 horas, el cuerpo de Hostia. 4 horas. Sí, sí, pues luego, después de, digamos, esa fase ya
más productiva y tal, bueno, que no digo que no sea productiva ahora, seguramente también lo es, pero ahora se metió, sí, recientemente, bueno, recientemente, hace 2 o 3 años, se metió en este tema y empezó a empujarlo mucho, ha donado mucho dinero al desarrollo y la investigación. No sé si es concretamente silovicina, creo que le he visto hablar de eso y le he visto hablar también de lo del MDMA para el estrés postraumático y sí, le he visto que se ha metido en esto y en recuperar a los lobos para los bosques. Bueno, yo qué sé, ya cada uno con sus intereses. No, no, increíble. Lo recordaba por eso, por un gurú de la productividad y un tío bastante creativo en el sentido también literario, ¿no? Escribía bastante sobre esto y hacía programas acerca de esto. No sabía que estaba ahora promocionando el MDMA y la psilocibina. Sí, sí, Interesante. sí, una de las cosas que se ha metido. Así que bien, bueno, pues digamos, esta parte es la que me trae a mí aquí. Ahora, si quieres, igual podrías tú también hacer una breve intro sobre qué te hace una persona capaz, ¿no?, de estar aquí hablando de estas cuestiones. No, no por nada, a mí me tienes convencido, pero igual la gente quiere escuchar algo más de tu trayectoria. Y luego también, si quieres, puedes exponer los objetivos de la charla de hoy para, digamos, también para que quede claro para la persona que lo escucha cuál es el motivo de esto y que quede clara un poco también la relación entre este tema y, bueno, el tema habitual en este podcast, que es Bitcoin. Mi relación con el tema que tratamos básicamente es que siempre me ha gustado en general la química y la biología. Tampoco que la estudie en profundidad, pero se me ha dado bien entenderla. Mis familiares cercanos hay personas que están relacionadas con la física y la química y he tenido acceso también a esa literatura desde edad temprana. Siempre que he tenido alguna dificultad, es lo típico, ¿no? En el colegio y demás, cuando tienes las típicas asignaturas matemáticas, física, química y demás, pues he podido tener gente cerca que me ha ayudado, entonces siempre me ha sido fácil tanto entenderla como resolver los problemas que no comprendía tan bien. A partir de ahí llega un momento que en la adolescencia especialmente, pues vivimos en España, yo en el sur de Europa, pues también hay mucho tema con las drogas en general, ¿no? Y especialmente el consumo de hachís, cocaína y tal. Entonces siempre he sido muy curioso respecto a las cosas que son como tabú o hay poca información o tengo la sensación de que no se me está informando bien o que no está clara la cosa, ¿no? Entonces ahí empecé a documentarme y ahí fue cuando di con algo que muchos también encontrarían en su inicio, que fueron los libros de Escotado. Y bueno, y poco después, también entre mis aficiones, digamos, culturales de ocio y tal, me gusta siempre la música de muchos estilos. Especialmente también me empezó a gustar la música electrónica y especialmente el psytrance. Y a su vez eso está muy relacionado a la cultura rave con todas las comunidades virtuales pioneras del ciberespacio, que ya me gustaban por aquello del software libre y demás, que yo también pues ya estaba así un poquito bicheando en aquel momento. Y había ahí ya una trenza interesante de cultura tecnológica, musical, drogas alucinógenas. Y ahí ya me fui documentando con autores que vamos a ver ahora y a partir de ahí, pues básicamente lo que he hecho es mantener esa línea de investigación, de experimentación y, por supuesto, obtener la máxima información que pudiera e intentar divulgarla también en la medida de lo posible. Siempre ha sido realmente en un ámbito más privado, nunca de una forma pública y ahora, como tú estabas contando, pues tenemos la oportunidad de hacerlo y Sí, como tú dices, hay cosas, temas que a los bitcoiners igual nos llaman la atención por el hecho de que no se tratan demasiado. Por ejemplo, yo creo que el más típico, el más básico en este sentido es el dinero, ¿no? No se habla demasiado del dinero, lo usamos mucho, es importante en nuestras vidas, pero no se le da demasiada, no se da demasiado información ni se habla demasiado sobre por qué el dinero que usamos es este y qué ventajas tiene sobre otros tipos de dinero. Entonces, yo creo que los bitcoiners por lo general sospechamos de todo aquello que no, sobre lo que no abunda la información, de todo aquello que parece que es de una manera y tiene que ser de esa manera. Y sí, entonces empezamos a trastear y a investigar. En este podcast hemos hablado de muchas cosas como esta, por ejemplo, el tema de las armas y otras cuestiones que por lo general no son temas los que se escarbe demasiado. Pero como tú dices, creo que es importante el tener estas conversaciones porque, bueno, en cierta medida todo va de la mano. Me gusta pensar que cuando empiezas a dudar del mensaje mainstream, ¿no?, o de lo que te viene dado desde arriba,
empiezas a dudar igual de una pequeña cosa, eso te puede hacer empezar a dudar de otras cosas y luego otras cosas y empiezas a destapar un montón de pasteles que luego te pueden venir bien para saber un poco abordar la vida de mejor manera. Así que sí, pues la charla de hoy, la idea que teníamos, los objetivos que nos planteábamos era la de desmitificar un poco todo lo que hay alrededor de las drogas psicodélicas, contar un poco la historia, hablar de esos pioneros del ciberespacio y su uso de este tipo de drogas. Y finalmente, bueno, si podemos también romper algunas creencias que pueden limitar a las personas a la hora de abordar o entender esta cuestión de las drogas, pues oye, yo creo que podemos darnos con un canto en los dientes. Así que si quieres, pues sé que tienes una buena chapa preparada, así que te invitaría a comenzar. Pues sí, básicamente sobre los temas que estuvimos tratando en Madrid, un poco los que ya luego hablamos cuando ya me propusiste esta charla, hay como una sucesión de acontecimientos para ir poniendo en contexto, ¿no? Que me has preguntado sobre los objetivos y al final no lo he comentado. Has entrado tú a matizarlo, menos mal. Bueno, básicamente es el que has comentado y también el de contextualizar y desmitificar un poco esto de la química y las drogas en general, ¿no? Especialmente lo que tiene que ver con lo que se llaman los psicoquímicos o también conocidos como drogas alucinógenas o drogas psicodélicas. Y bueno, al final, en este contexto, te proponía sobre todo hablar un poco al principio de lo que es la etnobotánica, el concepto de etnobotánica como tal. Así que he hecho aquí una recopilación de apuntes, he mirado alguna fecha y demás para dar también un poquito más de comprensión a la gente que escuche esto. Y bueno, darnos cuenta de que dentro de todo lo que es la relación con la planta del ser humano, que viene obviamente desde que el hombre es hombre, hay un momento ya en que la ciencia se organiza de una forma más metodológica y más avanzada, más compleja, y ahí donde surge también las diferentes ramas de la misma. Y la etnobotánica, pues una ciencia que estudia la relación entre los hombres y las plantas, y sobre todo el rol que las plantas cumplen en los grupos humanos, y cómo se usan con fines terapéuticos, místicos, alimenticios, etcétera. Entonces, sabiendo eso, hay una persona que es muy interesante, que es Richard Evans Schultz, creo que se pronuncia así, me disculpan. No soy muy bueno pronunciando inglés. No sé si Y habrá un bueno, Schultz en la audiencia, pero bueno, si no, que lo seguro, confirme. espero que no haber insultado a su familia. Pues nada, un tipo de Boston que de principios del siglo XX, que es un biólogo estadounidense y se preocupa precisamente por todas esas propiedades farmacológicas que tienen muchas plantas y también los hongos, ¿no? Relacionado con esto que mira la etnobotánica, ¿no? Especialmente por todos los usos rituales chamánicos, espirituales que se habían usado en tantísimas sociedades y grupos que se habían conocido ya. Entonces, este hombre se centra sobre todo en todo lo que tiene que ver con las plantas alucinógenas, especialmente del Amazonas, que también se le denominan plantas enteógenas. Este es un concepto bastante bonito de mi forma de verlo y nos daba pie a explicar un poco los dos conceptos principales sobre los que empezó nuestra charla realmente. Eso que estabas comentando que hablamos con Gael, estamos hablando de esto, ¿no? Un poco de la etnobotánica y cómo a través de ella se empieza el estudio de las plantas de poder, que son estas plantas que tienen estos alcaloides, ¿no? Que son alucinógenos y bueno, se le da este concepto de enteógeno que significa algo así como el dios interno, ¿no? Pues plantas que te liberan tu dios interior. Y hay algo también importante a destacar aquí. Básicamente lo que pasa desde mitad del siglo XVIII y durante el siglo XIX es que se desarrolla la química tal y como, digamos, la conocemos, la tenemos organizada, ¿no? Con el tema de cómo se nomenclaturan los elementos, las valencias de los mismos, la tabla periódica, todo esto que estudiamos en el colegio, pues en todo este tiempo. Entonces, hay una cosa interesante que es cómo tanto en la química, la biología y la genética hay un punto culmen, especialmente a final del siglo XIX, donde ha habido una serie de desarrollos y de descubrimientos donde llegan a un punto donde se pueden establecer, digamos, estas ramas con procedimientos mucho más complejos y más avanzados porque tienen mucho más conocimiento más profundo acerca de lo que están tratando, ¿no? Acerca de la realidad en sí, de la genética, de la biología y de la química. Entonces, igual que a final del siglo XIX, Darwin saca el origen de las especies, también Mendel saca el tema de la genética y
aquí lo que sucede es que también se llega a un momento en que se determina entre la química inorgánica y la química orgánica. Y esto también es bastante interesante, cómo la química orgánica representa al final la química del carbono. Se dan cuenta que esa clasificación que hacen antes era un poco como los seres vivos y los seres inertes, ¿no? La química de unos y de otros, llegan a un momento que se dan cuenta de que lo que tienen en común todos esos seres que ellos llaman vivos es la composición que tienen respecto al carbono. Y entonces digamos que toda esa química que tiene esa base en el carbono es la que se denomina química orgánica. Y a partir de ahí, más obviamente todos los avances que se habían dado en el siglo XIX, perdón, en el siglo XX, ya con laboratorios establecidos potentes, pues se empieza a trabajar diferentes familias de moléculas, especialmente más profundizando en temas como la química orgánica y el anillo bencénico y las feniletilaminas, donde está el MDMA que tú hablabas antes y demás. Entonces ahí ya empieza eh, un- una explosión, digamos, ¿no? Hasta hoy. Y eso era un Sí, poco por me dar has, comen- contexto, ¿no? me has comentado, me mandaste un documental para prepararme un poco para esta entrevista y sí, he visto que en ese documental explicaban que el MDMA lo descubrieron en Alemania, ¿no? Allá por 1910 o así, a principios del siglo XX y bueno, se mantuvo ahí en la oscuridad durante décadas. Sí, efectivamente. La farmacéutica Merck y creo que sí, 1910, 1912, por esos años, creo que se está registrada la patente. Y pareció que para ellos careció de utilidad respecto a lo que estaban buscando y ahí quedó. De haberle obtenido o encontrado utilidad, igual la Primera Guerra Mundial la habría ganado Alemania. Es A lo mejor. un pensamiento que me viene a la mente, que si tú pones a todos los alemanes hasta arriba de éxtasis, igual Sí, la aplicación de la droga en la guerra y con el ámbito militar se sabe de sobra conocida. Y de hecho, la reivindicación del MDMA es incluso anterior, aunque la patente de Merck, que es la que figura como la primera vez que se hizo, es de la fecha que hemos comentado. Creo que hay también de final del siglo XIX alguna reivindicación que creo que no ha podido ser probada, no me consta, pero vaya, no puedo asegurarlo, precisamente en el ámbito militar. sí, no, como sabemos, las guerras incentivan mucho la innovación. Bueno, entonces tuvimos esa explosión cámbrica dentro de lo que es el testeo, ¿no? y la investigación en cuanto a este tipo bueno, digamos, de composiciones químicas. Sí, exactamente. Al final realmente es eso, ¿no? Todo parte de un interés científico moderno, vamos a decir, del ser humano por comprender qué alcaloides y qué sustancias, qué moléculas llevan las plantas que se están usando para todos estos ritos y finalidades, ¿no? Y tampoco tienen por qué ser alucinógenos, aunque como digo, Evan Schultz se centró en esto, y por eso lo marco, porque obviamente vamos hacia el tema de la psicodelia y fue el primero interesado especialmente, como digo, en las enteógenas. También se estudiaban todas las propiedades que tenían, no necesariamente alucinógenas, pero sí beneficiosas para el cuerpo, de los cuales también se descubrieron muchísimos nutrientes esenciales que hoy día también aplican en fórmulas de productos de complementos nutricionales que a su vez también promocionaban desde dentro personas míticas como Hal Finney, en fin, toda la gente del pensamiento racional, los estropianos y toda esa gente que está vinculada a la promoción también de drogas psicodélicas, también eran muy proclives al consumo y promoción de productos que digo, y también en la época ya de los 70 y los 80 se construyeron empresas muy notables en Estados Unidos para desarrollar fórmulas de complementos alimenticios, digamos, vamos a decir, más avanzados, ¿no? Para lo que era la época. Y todo viene de lo mismo. Si quieres, podemos seguir avanzando hacia los conceptos así más elementales para tener un poco una idea. Yo después de lo que has comentado del MDMA, hay dos sustancias fundamentales que son el MDMA y el LSD, tanto en el impacto que han tenido en la química, tanto obviamente en el ámbito social, tanto en el científico, tecnológico, recreativo, por muchos sentidos, ¿no? Entonces, recordar un poquito algunos aspectos respecto a eso, ¿no? Y podemos continuar, bueno, podemos ir al LSD y si quieres continuamos dando algunos datos del MDMA que son interesantes luego y seguimos con Shulgin, que fue la persona que
después de ese científico de Merck que a principios del siglo XX lo sintetizó. Alexander Shulgin fue el que lo rescató, digamos, ¿no? Ya a partir de los años 50. Y antes, pues sobre todo lo que se conocía era las setas, especialmente de tipo psilocibe, lo que se conoce como ayahuasca también, y otras plantas con otras familias, digamos, de alcaloides, pero fundamentalmente de tema alucinógeno y de uso recreativo se usaba esto. Albert Hoffman es la persona que sintetiza el LSD en el año 1938. Albert Hoffman es un químico suizo, o fue un químico suizo, que murió no hace mucho, en 2008, juraría. Y bueno, el tipo básicamente pues se dedicó a investigar sobre los hongos que había en el cereal, específicamente en el centeno. Y a partir de ahí, pues hay un hongo muy conocido que se llama el cornezuelo del centeno, porque sale haciendo como un cuerno. Pues ahí estuvieron haciendo pruebas hasta que una de las moléculas que sacaron pues fue el LSD. Y también es muy conocido como esta persona, pues obviamente lo probó, la experiencia que tuvo con esta sustancia y durante toda su vida pues estuvo hablando de la misma, promocionando el uso debido y adecuado de la misma y hablando también a nivel más técnico y relacionándose con muchísimas personas que también se dedicaron a promover esto. Entonces, al final, estamos hablando de un químico suizo que trabaja en una farmacéutica grande, que era Sandoz, que hoy es la que se conoce como Novartis, para situar a la gente, por si alguien invierte en bolsa y demás, pues la verá por ahí. Y, y bueno, y básicamente este es el tipo que hizo esto, ¿no? Y hay anécdotas singulares de todos los colores, pero bueno, hay una cosa que nos atañe a todos, que el 19 de abril es el Día Mundial de la Bicicleta, debido a que el 19 de abril de 1943 fue el famoso día en que este señor decidió tomar una cantidad de LSD considerable y volverse a casa en bicicleta. Y claro, pues contó luego sus impresiones. Él obviamente pues registraba todas las anécdotas, aventuras, etcétera, que tenía con el LSD, especialmente las primeras. Y a partir de ahí, pues en una universidad de Estados Unidos empezó una vez como una broma y llegó un momento en que eso se estableció como oficialmente en todo el mundo el día de la bicicleta, ¿sabes? Así que, para que veas hasta qué, ¿no? de qué forma se puede cruzar el folk cotidiano con la historia de la química y la droga psicodélica. Yo siguiendo con anécdotas que he cogido de ese documental que me has mandado y el aspecto militar, he visto que también probaron a usar esto como arma de desarme, ¿no? Digamos, soltar el LSD en las filas del enemigo para ver qué efecto tendría. Y me hace gracia los experimentos que hicieron para ver el efecto que tenía. Y entre ellos era, pues, eso, darle LSD a una serie de una cuadrilla de soldados y soltarles ahí pues a que había uno que con un bazooka, había otros haciendo según qué otros ejercicios, pero me hace mucha gracia que probasen a darle LSD a un tío y un bazooka y vieran a ver qué hará el tío con el bazooka, ¿no? ¿Será capaz de operar el bazooka o no será que digo, joder, me parece un poco arriesgado darle esta droga a un tío y luego ponerle un bazooka encima? No sé, y además mola porque en el documental ese, lo dejaré en la descripción, se ven, bueno, que se grabó en vídeo y entonces se ve a la gente operando ahí en haciendo esas actividades militares, pero hasta arriba del LSD que se ve que realmente están en otro lugar. Claro, claro. Al final siempre en el ámbito militar el tema de la investigación de cualquier tipo de sustancia que se la pueda dar al enemigo y pues cuente todo, ¿sabes? El famoso, Pero de la verdad, sí. ¿sabes? Lo de la verdad, yo qué sé, ha habido historias de todos los colores. Esta fue una más. Y a ver, lo que pasó realmente fue eso, sobre todo en los años 50 hubo muchísimos estudios, tanto en el ámbito militar como sobre todo con terapias de alcohólicos, gente con un alcoholismo especialmente profundo, y luego para ciertos traumas psicológicos y cosas de afección, ¿no? Emocional y tal. Y se intensificó bastante durante esa década. Tanto es así que llegó un momento que empezó también la promoción
de la sustancia ya en un ámbito recreativo, en un ámbito más social, en un ámbito de cambiar de pensamiento, de perspectiva, de abrir, digamos, pues eso, los límites racionales dados por las creencias de la sociedad y tal, ¿no? Entonces, llegó un momento que en los años 60, a mitad de los 60, que eso ya estaba en la calle de una forma brutal, pero a nivel muy transversal, es decir, no solo los hippies famosos del verano del amor y tal, que llegaron ahí obviamente influenciados por este movimiento, sino a ámbito político, intelectual, académico, científico alto, ¿no? Que es lo que estamos comentando. Pues todo esto, como hemos comentado antes, calaba profundo, especialmente en la gente que estudia computación, ya que al final la cibernética y todo lo que crea la computación moderna y en general la informática tiene que ver con el estudio del comportamiento de la biología, del humano, de los seres vivos y lo que tenemos en nuestro entorno. Entonces, todo lo que sea el estudio de la alteración de conciencia o la apertura a mayores recursos de una forma momentánea disponibles en tus sentidos, pues claro, a esta gente le interesaba muchísimo, especialmente a todos los que estaban en inteligencia artificial, realidad virtual y todo esto. Eh, para ello era una golosina, las drogas para ello eran, pues eso, tecnología, ¿no? Entonces había gente que sabía usarla, se documentaba y sabía usarla, pero también tenía una cultura y una formación como para poder desarrollar los efectos en las cantidades indicadas. Y había otra gente que simplemente pues era sometida, como tú dices, a ensayos que vete tú a saber qué cantidades le daban a qué personas, en qué condiciones, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí sí, hay bastante documentación. Sí, es interesante lo que comentas de que en ese momento, al menos en ese momento histórico, estas drogas se usaban, como dices, a todos los niveles, que no era una cuestión eso de una parte muy pequeña de la sociedad, sino que era algo que se usaba a varios niveles y que estaba bien visto, digamos, entre comillas, ¿no? Por usar una expresión que, digamos, aclare un poco la situación, porque a diferencia de hoy, como comentábamos en la introducción, en ese momento sí que se podía hablar de estas cosas y digamos que no, no veo que hubiese el mismo problema que sí que tenemos hoy día. De hecho, has hablado antes de pensadores y filósofos políticos que es que hablaban abiertamente de sus experiencias con drogas psicodélicas y no pasaba nada, no por ello se convertían en bueno, parias, ¿no?, de la sociedad. Sí, absolutamente. Al final también ellos intentaban poner a las personas en un estado de psicosis y tal, ver cómo se podía estar en un estado de psicosis momentáneo, ¿no? Para ver, experimentar tú mismo u otras personas y ver cómo se manifiestan y luego pues eso evaluarlo en cualquier otro ensayo clínico que tengas con personas que sí tengan unos trastornos reales, ¿no? O continuados o permanentes. Eso era una cuestión bastante habitual y de ahí surgían cosas como estas, determinadas moléculas que ellos veían que la aplicación de eso era bastante útil a nivel recreativo, pero luego tenía una trascendencia porque, sobre todo, el aumento de la percepción, especialmente esos niveles de imaginación infinita y explosiva, pues claro, a cualquier persona que sea un científico o un creador le atrae muchísimo, ¿no? Entonces, claro, de esa manera se expandió y también muy importante, no es una droga como era la heroína, puede ser el clorhidrato de cocaína. Al final estamos hablando de drogas que no generan adicción y no crean tampoco, no tienen la neurotoxicidad que pueden tener en otras sustancias, también tomadas con la frecuencia que se pueden tomar frecuencias como, sustancias como los estimulantes, ¿no? Sí, es una cosa Entonces, que salía, perdona, es una cosa que sale también mm, en varios de los estudios que me has mandado. Comentaban algunos de los investigadores la particularidad tan interesante, ¿no?, de este tipo de drogas, las psicodélicas, que no causan ese síndrome de abstinencia que sí que se ve en otro tipo de drogas, como eso, como la cocaína, la heroína, el tabaco, el alcohol. Todas ellas sí que provocan ese síndrome de abstinencia en las personas que dejan de consumirlas, pero en el caso de las psicodélicas, no. Y como comentas también, en la gran mayoría de ellas tampoco ofrecen o se dan muestras de neurotoxicidad, ¿no?, que es básicamente que matan neuronas, ¿no?, o las alteran de alguna manera que no sea buena. Entonces, eso hace a las drogas psicodélicas algo muy, bueno, en las palabras de este investigador, algo muy particular y que yo creo que
hace que sean más, merezcan más estudio y más tiempo que igual le estamos dando. Sí, lo interesante de esto es que la química aquí se da la mano ya con la biología, aquí entran los neurobiólogos y demás, a determinar por qué estas moléculas en particular están generando esos efectos, ¿no? Entonces ya empiezan a ver específicamente sobre qué tipo de receptores están aplicando y están aplicando sobre a lo mejor unos tipos de receptores concretos, a su vez del neurotransmisor, por ejemplo, serotonina, que es todas las alucinógenas aplican sobre la serotonina, también sobre la dopamina, pero los efectos principales que estamos hablando de alteración de conciencia, de imaginación infinita, de alteración también de los sentidos, el tacto y demás, pues tienen que ver con el efecto que produce precisamente en ese flujo serotonérgico. Y también es importante cómo precisamente muchas de las personas que estudiaban eso desde el ámbito de la biología se sumaron a la experiencia precisamente por los efectos que tenía, ¿no? Y no pasa con otros. Entonces se da una serie de particularidades muy concretas en estas sustancias que desde que se descubrieron han sido usadas y serán usadas por también cómo obviamente afectan al organismo, por estas particularidades que estamos contando, ¿no? Y ahí obviamente, como es parecido realmente la familia, digamos, de ciertos alcaloides de los hongos con, por ejemplo, la famosa ayahuasca. La famosa ayahuasca tiene una cosa que se llama DMT, que es dimetiltriptamina. La psilocibina, que es lo que llevan los hongos, realmente el principal alcaloide que llevan los hongos, es de la misma familia. Y Albert Hoffman, que fue la persona que estamos hablando que sintetizó el LSD, fue también la primera persona que sintetizó o aisló la psilocibina y la categorizó dentro de esta familia, ¿no? Entonces, al final, enlaza un poco con lo que estamos comentando, quiere decir que también ciertas moléculas que tienen unos efectos similares, pues obviamente también comparten estructuras y eso se ve con el MDMA en las fenilatilaminas y, por otro lado en las triptaminas, que serían los hongos y el DMT, por ejemplo, lo conocido como ayahuasca. Porque sí, como has dicho, esto digamos que se desembocó en dos, digamos, caminos, ¿no? El del LSD y el del MDMA, que serían diferentes en este sentido, ¿no? Sí, o sea, los que más se consumían eran eso, efectivamente. Por eso te digo que eran como las representativas, ¿no? Dentro de lo que serían las triptaminas irían especialmente, incluso también se podría considerar el LSD, la psilocibina, el DMT. Y dentro de las feniletilaminas, que se le llaman así porque comparten, creo, vale, yo soy ningún experto en la materia, pero básicamente su estructura tienen un anillo bencénico, es decir, una estructura formada por 6 átomos de carbono, ¿vale? Entonces, el MDMA, por ejemplo, u otras sustancias como el 12B, conocido por sus siglas en inglés 2CB, son ese tipo de familias, ¿vale? Entonces, digamos que en el ámbito recreativo y alucinógeno y todo esto, y psiconauta, que está vinculado también a la cultura rave, a la cultura psicodélica en la música, tanto en el rock como en la electrónica posteriormente, etcétera, etcétera, tiene que ver sobre todo con estas dos, perdón, dos familias de, vamos a decir, psicotrópicos, ¿vale? Hay varios más, obviamente. Fundamentalmente los que se utilizaban y se promocionaban eran mescalina, psilocibina, LSD, THC. Entonces lo que sucede es que cuando esta gente de Sandoz deja de fabricar el LSD, aparece Alexander Shulgin, que se le conoce como Sasha. Se le conoce como Sasha porque es, bueno, he visto en su biografía que es ruso y emigró de Rusia a Estados Unidos y luego uno de los libros que escribió, igual te estoy pisando toda la historia, ¿vale? Pero es que me hace No, no, gracia no, esta dale, parte. dale, hombre, faltaría Me más. hace gracia esta parte porque soy muy fan de Ayn Rand y Ayn Rand también era rusa, también emigró a Estados Unidos y también escribió libros que luego fueron muy demandados por muchas personas, por diferentes motivos, o igual no, pero es verdad que ambos comparten eso. Sí, está guapo porque hay bastantes personajes en la historia así de la tecnología también digamos, de la influencia política, económica que tienen muchos tecnólogos que han creado tecnología relevante, que tienen ese vínculo, ¿no? Y en el caso de Alexander Shulgin, creo que tiene ascendencia rusa. Yo creo que él ya nació en Estados Unidos, pero no a ritmo de memoria no te lo puedo decir.
Bueno, si me quieres romper la historia, pues vale, rómpemela, pero No, es interesante porque al final es eso, igual que hay un tipo vamos a muy partir de la interesante. base de que nació en Rusia y ya está, porque así me cuadra más. Vete mirándolo en Wikipedia a ver qué pasa. Pero sí, vaya, totalmente. Entonces, bueno, igual, otro tipo que había probado la mescalina, había tenido experiencias con algunas sustancias psicodélicas y también trabajaba para una empresa química. Y en mitad de los 60, de hecho creo que fue el mismo año que Sandoz dijo que dejaba de fabricar el LSD, Shulgin sintetizó el MDMA por su cuenta, ¿no? Y para esta farmacéutica, en teoría, estaba. Bueno, farmacéutica, no sé si era farmacéutica, como te digo, empresa química. Y claro, eso fue una revolución. Y aunque estaba la patente, pues rápidamente ese producto a principios de los 70 estaba ya en áreas como Chicago y otros estados de Estados Unidos, usándose en el ámbito recreativo. Pero a su vez también lo que sucedió fue un poco lo que pasó con el LSD, que empezaron a establecerse estudios sobre la biología que había detrás del MDMA, cómo aplicaba en el cerebro, qué efectos tenía en el ser humano, y se empezaron a desarrollar también muchísimos programas para tratar la depresión, también como tú comentabas antes, el estrés postraumático, etcétera. Tanto es así que había programas financiados con diferentes ayudas de diferentes agencias gubernamentales para buscar la síntesis del MDMA de la forma más barata, eficiente y de más alta pureza. Porque durante un momento se consideró que podía ser pues, un psicofármaco también en un momento dado, ¿no? Pero claro, pasó lo que pasó con el LSD, que empezó a tener un consumo bastante transversal y una promoción de gente bastante influyente entonces para que, que se usase no solo para el ámbito, digamos, médico, ¿no? O clínico. Entonces, pues bueno, pues lo mismo. Se cortó el riego, se metió en las listas de drogas chunguísimas de Estados Unidos y todos los que tenemos firmados convenios con Estados Unidos y demás, pues nos aplica y ya está. Entonces, pues se considera una droga ilegal, pero yo creo que es la droga de mayor consumo en el ámbito recreativo, especialmente en el ámbito de la fiesta y la cultura electrónica y más allá también de ese ámbito, por supuestísimo. Y Sí, que- querría entrar al tema de las consecuencias, ¿no? O el impacto social de todo esto, pero es que hay dos cosas sobre esta prohibición que me parecen muy relevantes. La primera, esto pasa en 1966, yo diría que estamos ahí llegando al peak fiat, ¿no? Porque en el 71 es cuando se corta la conversión a oro por parte del dólar. Entonces digamos que el Estado está empezando a encontrar esa capacidad que hoy tiene en gran medida de controlar todo lo que le apetece y una de ellas, estas cosas que controló en este caso, pues fue eso, las drogas psicodélicas como el MDMA, el LSD, que lo prohibió directamente. Y la segunda cosa, que es lo típico que pasa cuando el Estado se mete a prohibir, es que una sustancia que, como tú comentas, se estaba empezando a desarrollar y a investigar para usar como una medicina para según qué situaciones y que de hecho hoy día se vuelve a probar este tipo de tratamientos, pues se decide cortar por lo sano hace 60 años prácticamente, se pierden 60 años de investigación en este sentido que podrían haber sido muy útiles para muchas personas que han sufrido estrés postraumático y otra serie de problemas. Y entonces se pierde esa vía que habría sido positiva para la sociedad y se abre la vía de, bueno, como está prohibido ahora y no se puede usar para el bien, bueno, pues lo que hace es que se abre camino esta droga hacia la fiesta y demás, que al final se consume de igual medida, o sea, de igual manera, por personas que, bueno, igual la habrían consumido o igual no, pero que ahora tienen que consumirlo de una manera menos segura, porque ya no son drogas legales, entonces tienen que encontrarlas pues, donde pueden y serán de peor pureza y todo eso. Y encima eso, se pierde la posibilidad de que esto tenga alguna utilidad más allá de salir de fiesta hasta las 7 y poder bailar todo el tiempo. sí, totalmente. Se cambia el enfoque de la investigación, ¿no? Al principio, cuando surgen estas sustancias, se inicia un camino donde hay una aplicación, digamos, más clínica, médica, especialmente en el ámbito psicológico y también psiquiátrico.
Y bueno, se va investigando a ver cómo se le puede dar una salida por ahí. Y de pronto con la prohibición, pues se mantienen las investigaciones, pero más a cómo funcionan en el cerebro, cómo afectan, pero llega un momento que ya todo eso se sabe. Entonces, obviamente, mm, todos los que están en el ámbito farmacéutico son conscientes de que aunque haya una prohibición que no permite comerciar con esta sustancia, va a haber una investigación para en el momento que se abra esa legislación, porque siempre hay, o sea, la ciencia sabe lo que hay. Aunque no haya una legislación favorable a una molécula, por el estado que sea, si esa molécula es efectiva y funciona, se va a seguir trabajando y se van a seguir buscando maneras de sintetizarla y mantenerla de una forma más barata y tal. En el momento que esas leyes se relajan, esas farmacéuticas que están posicionadas con esa molécula toman el mercado rápidamente. Y eso se está viendo con la marihuana, se está viendo con la psilocibina, se está viendo con el MDMA, se está viendo con la ketamina, que también se está aplicando de forma psiquiátrica, medicamentos homologados, también por la Agencia Nacional del Medicamento, tanto europea como española. Entonces, bueno, eso al final es un arma de doble filo. Y Antonio Escotado explica muy bien sobre el tema de la legalidad y no legalidad, ¿no? Como la absurdez que supone legalizar las drogas, ¿no? En todo caso, con mucho, normalizarlas o, sin más, abolir, digamos, esas legislaciones que de alguna forma están también prohibiendo lo absurdo, ¿no? Es como decía Escotado, prohibir la escritura, ¿no? O legalizar o ilegalizar la escritura o el habla, es inherente al ser humano, ¿no? Y en esa línea es el enfoque que tenía un poco también toda esta gente del ciberespacio, los pioneros a nivel de software, hardware y pensamiento, pues iban un poco por ahí, ¿no? El tema de la responsabilidad y la libertad a la hora de relacionarse con este tipo de sustancias. Si esto no está apasionante, pues ya me dirás tú que es apasionante, pero dímelo en Twitter, @alberto_mera, pero no, sobre todo si me puedes decir a través de Patreon, que también puedes mandar mensajes, además de dinero, patreon.com/un podcast sobre Bitcoin, ahí puedes ayudarme con tus maravillosas donaciones, yo seré capaz de llevar regalos a mis niños estas navidades, no tengo niños, tengo una perrita. Bueno, igual cuela. Bien, Patreon. Otra forma de ayudarme es Twitch, donde puedes venir a verme en directo. ¿Qué te parece? Bueno, no es en directo realmente. En directo para mí sería pues como un concierto, ¿no? Que vas ahí. Esto es más que yo me conecto en directo en mi casa y tú lo ves desde la tuya, tranquilamente. Bien, pero en Twitch puedes también darme dinero. Creo que te puedes suscribir. Y si tienes Amazon Prime te sale gratis. Y si no, pues creo que son como $2 o $3, no sé, es barato. Total, que a mí pues también me ayuda eso. Y una tercera manera de ayudarme, que te ayuda a ti mismo, es escuchar estos podcasts a través de la app de Fountain. Sabes que estos podcasts se pueden escuchar en Spotify, donde la mayoría lo hace, iTunes, y también está esta otra cosa que se llama Fountain, que es una aplicación para escuchar podcasts que está conectada con la Lightning Network de Bitcoin, y entonces tú puedes mandar sats a través de Lightning y yo recibo esos sats. Y también puedes tú recibir sats, no sé muy bien bajo qué sistema lo hacen, pero el caso es que pueden aparecer sats en tu monedero solo por escuchar podcasts. Así que esto es una fiesta para todos y espero que la disfrutes. Y también espero que sigas disfrutando de esta charla con Alfred. Vamos a ver las implicaciones de todo esto. Lleguemos al fondo del asunto. Podemos entonces, ¿te parece, ver un poco el impacto que tuvo el uso de este tipo de drogas y si acaso meternos un poco con algunos personajes del ciberespacio? Sí, lo podemos ir relacionando ya. Al final, el impacto hemos estado comentando un poco, si en líneas generales, lo que pasaba. Básicamente, que personas que tenían un desarrollo cognitivo medio o elevado, una formación profesional académica y un entorno tal, o sea, un entorno bien, se acercaban a este tipo de sustancias, tenían una relación con ella, una experiencia concreta, automáticamente decían, esto hay que compartirlo, empezaban a divulgar sobre esto, empezaban a buscar formas de promoción y llegó un momento en que, bueno, pues todas esas experiencias, todas esas relaciones configuró organizaciones y proyectos que
nacieron de una forma distinta de pensar, de una perspectiva distinta respecto a si no hubieran tomado esas sustancias, ¿no? Y eso se ve reflejado en muchísimas entrevistas y muchísimas declaraciones de personas que han trabajado en empresas como IBM, Intel, gente que ha creado la web, la inicial, podemos hasta hablar hablando días de eso, ¿no? Entonces, un poco, ese era un poco el impacto, y creaba relaciones también muy, muy particulares, ¿no? Hay una persona que todos conocemos que es, por ejemplo, John Perry Barlow, que es cofundador de la Electronic Frontier Foundation, la principal organización que trabaja por velar, digamos, por los derechos civiles en el ciberespacio, en la que más litiga con la administración estadounidense respecto a leyes que vayan limitando nuestras libertades dentro de la red. Y este hombre, básicamente, su familia era, o sea, él era vaquero, tenían un rancho y se dedicaban pues, a las actividades propias de un rancho americano. Y el tipo, bueno, pues era un poquito curioso también con el tema de la tecnología y era muy cercano a la gente del arte y se fue mezclando esas dos inquietudes y al final fue un internauta destacado y aparte una persona muy influyente en el ámbito cultural. John Pirre Barlow, pues obviamente tomó diferentes drogas y tal, y tuvo una relación muy potente con una persona que también es muy influyente a partir de la mitad de los 60, bueno, o inicio de los 60, que es Timothy Leary. Timothy Leary también es un profesor de Harvard que se convirtió en un gurú del LSD. Y, y lo que pasó básicamente fue que aquí hay una relación muy guapa porque ahora que también con el tema del Bitcoin y tal, con el tema del LSD y los hongos alucinógenos, especialmente los psilocibes, hay una mezcla y confluencia de personajes del tema arte, tecnología, dinero, mundo financiero y, y confluyen estos años todos juntos, ¿sabes? Entonces, en torno a Timothy Leary y John Perry Barlow, también hay otro grupo de personas muy interesantes, que es uno, Jonathan Oth, por si alguien quiere buscar, Jonathan Oth, y igual que hemos comentado antes sobre Schultz, este tipo también era un etnobotánico, ¿vale? ¿Qué pasa? Que también estaba totalmente flipado con las plantas alucinógenas, plantas de poder, enteógenas y tal. Y el tipo, pues, investigó muchísimo y ha viajado por todo el mundo, en fin, lo que hace un etnobotánico profesional. Y ha probado todo tipo de plantitas y se ha relacionado allí con los chavales de la zona. Pues este tipo, Jonathan Ott, también hizo migas con un banquero que creo que se llamaba Robert Watson, pero vaya, estoy hablando de memoria. Pues este tipo, lo Aceptamos. interesante de este tipo, del banquero este, es que fue también un ejecutivo potente de JP Morgan en su momento, ¿vale? Pero era un flipado especialmente de la micología y todo el tema, ¿sabes? De los hongos, básicamente. Entonces destinó muchísimo tiempo y dinero a la investigación de los mismos. Hizo publicaciones bastante serias y reconocidas. Entonces empezó a tener relación con esta gente, toda esta peña tuvo relación a lo largo del tiempo entre ellos, ¿no? Entonces teníamos, como te digo, por un lado al John Perry Barlow, al Timothy Leary, teníamos a Jonathan Oz, teníamos al banquero loco este. De hecho, yo creo que Jonathan Oz, el banquero, el Robert Watson y Schultz llegaron a escribir libros juntos y todo, incluso, ¿vale? Sobre todo estos asuntos. Entonces, ¿qué pasa? Que el Timothy Leary, relacionado también con el tema financiero, recibe una donación de un corredor de Lehman Brothers, estoy hablando también en los años 60, obviamente, que el tipo se vuelve loco, se había pillado una casa así de campo, tipo la de Forrest Gump, así a lo grande, como de ruida y tal, pero bueno, o sea, faltaba una manita de pintura, un poquito de la fontanería y tal, y para adelante. Y le dice a Timothy Leary, mira, tío, tú necesitas un cuartel general donde la gente pase ahí, pueda vivir también ahí, se reúna y tú hable a la peña, tenga experiencia. Y le hizo un contrato simbólico, creo que era de $1 al año, ¿vale? Toma, te alquilo esto por $1 al año. Y montaron ahí una casa, que no me acuerdo el nombre, ahí en Estados Unidos, y se lo regaló el broker este de Lehman Brothers a Timothy Leary. Y por ahí pasaban, pues, John Perry Barlow, los de Grateful Dead, que era la banda donde también tenía colega John Perry Barlow y había escrito letras, músicos conocidos por todos,
el mundo del artisteo, muchísima gente, y el mundo de tecnología también. Entre ellos Peña, que luego estuvo en los estropianos, los cypherpunk y todo esto, ¿vale? Y entonces ahí se lió una gordísima hasta que llegamos a lo del verano del amor que hemos comentado antes, en todos los hippies, el 68 fue eso, ¿no? Creo. Pues influenciado por toda esta contracultura de la psicodelia que influía también no solo en la toma de esta sustancia, especialmente LSD, sino que también tenía que ver con una forma de estilo de vida, influía en el rock progresivo y todo esto, en fin, toda la historia cultural de aquella época. Y de eso bebieron los chavales que luego crearon la web, crearon los cypherpunk, crearon los estropianos, crearon el dinero digital y todo esto. Entonces estaba muy guapo porque John Perry Barlow, digamos que auspició a gente más joven que ya venía con esta cultura, que ya había mamado mucho también de lo que el género de ciencia ficción del cyberpunk. Entonces, claro, ahí es cuando, digamos, ya se mezclan en la primera comunidad, en la comunidad madre de Internet de los estropianos, que hablo y lo menciono mucho porque toda esta gente tomó ahí lugar. Y como comentamos en la Watch of Bitcoin, lo bueno es que luego se fueron especializando y creando diferentes grupos de listas ya de cada tema en específico, ¿no? Entonces ahí al principio era una batidora así coctelera de muchos temas relacionados, pero no, digamos, especializados en algo así. Y en común tenían que estaban por la libertad y crear tecnología que dejara obsoleta la legislación para ellos poder poner en práctica su propia organización y eso implica también un dinero digital. Y ahí si quieres podemos leer algo sobre lo que esta peña ya decía sobre todo esto de los psicoquímicos y bueno, si quieres leo. Sí, 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 lee, lee. Es que estaba muy intrigado con lo que decías. Pues nada, bueno, hay una cosa interesante que tengo que apuntar también, lo había anotado aquí. No he comentado lo de Aldous Huxley, ¿no? Lo de las puertas de la percepción. Sí. Me encanta el título de ese libro. No lo he leído, pero no lo has comentado. Vale, pues igual, aquí los que te escuchen, pues la inmensa mayoría conocerá el libro de Un Mundo Feliz, que es de este hombre. Y pues también tienen, esta gente era nieto de, digamos, del segundo de Darwin, ¿vale? Entonces tiene mucha influencia ya, sobre todo en el tema de la biología de la evolución y todo el tema del descubrimiento del propio cuerpo, ¿sabes? Era de una generación que se creía que realmente nosotros podemos llegar a descifrar pues nuestro propio ADN y muchísimas más cosas. Obviamente, también se acercaban a esta sustancia. La mescalina se conocía ya bastante entonces. Y de sus experiencias con la mescalina, creó escribió el libro Las Puertas de la Percepción, que creo que se publica en 1954, tengo apuntado aquí. Entonces, claro, esta mezcla de conocimiento biológico, político, económico, tecnológico, ciencia ficción, todo eso es el caldo de cultivo de lo que están bebiendo la gente que estamos comentando ahora mismo, que eso es lo que voy a leer. ¿No? Entonces ellos, cuando crean los estropianos y crean la revista de Extropy Magazine, todas estas personas que hemos comentado y estas relaciones son influencias suyas y muchos de ellos son contemporáneos. Entonces, en uno de los primeros artículos, como digo, en la primera del 89, hablan sobre todo el tema de la droga psicodélica y le dedican un artículo que dice Psicodélicos y expansión de la mente, un ensayo sobre el uso inteligente de drogas psicodélicas. Y al final, bueno, tiene que ver también con lo que a ellos les gustaba, que era esa relación entre las drogas, la moral, las creencias adquiridas por la sociedad, la religión, que también lo trataban desde lo que ellos desarrollaron, que es la memética, ¿no? Bueno, vamos allá. Tú y yo tenemos soberanía sobre nuestras mentes. Nos controlamos a nosotros mismos y tenemos derecho a tomar decisiones sobre el uso de nuestras mentes y cómo decidimos afectarlas. El gobierno cree que tiene derecho a controlarnos, a decidirnos lo que podemos hacer, a regular las sustancias que ingerimos. Ha declarado ilegal la producción, la venta y el uso de sustancias psicodélicas. Al hacer esto, está afirmando que nos posee, que tiene dominio sobre nuestra propia esencia, nuestra mente. Como extropiano que valora la independencia del pensamiento, la experimentación y la búsqueda de autoconocimiento y la superación personal, rechazo estas absurdas pretensiones del gobierno. Independientemente de la ley, experimento y seguiré experimentando con todas estas sustancias químicas. En este artículo, quiero explicar a otros extropianos por qué pueden estar interesados en explorar el uso de estas sustancias, con el propósito de autocambiarse en una dirección positiva. En este artículo hablaré
principalmente del LSD, pero ellos se referían a la psilocibina, LSD, la mescalina y el THC y MDMA fundamentalmente. El LSD es la sustancia química con la que más estoy familiarizado y que tiene toda la gama de efectos. La marihuana puede tener algunos de los efectos deseados, pero en general sus efectos son más débiles y limitados. Y a partir de aquí hay un artículo más desarrollado, voy a leer un párrafo sobre el enfoque principal que tenían en esta comunidad y es bastante compartida en diferentes comunidades del ciberespacio de esta época y posteriores. Y habla sobre las posibilidades de la autoprogramación. O también le llaman la metaprogramación. Los psicodélicos, utilizados inteligentemente, pueden ser una poderosa ayuda para la metaprogramación de uno mismo. ¿Qué significa esto y por qué es importante? Nuestra mente funciona según un conjunto de programas. Estos programas son los conjuntos mentales que constituyen lo que creemos, cómo nos concebimos a nosotros mismos y al resto de la realidad. Y por supuesto, qué es lo que hace que nos comportemos de unas maneras características. Algunos de estos programas, como el sexual o el alimentario, están grabados en nosotros por diseño genético y no es fácil modificarlos. Otros han sido absorbidos pasivamente de otras personas, de los padres, de las tradiciones. Algunos de nuestros programas los elegimos cuidadosamente y también de manera consciente. La inmensa mayoría de la gente pasa casi todo su tiempo siguiendo programas que están genéticamente programados en ellos o que han absorbido pasivamente. La metaprogramación es el proceso de descubrir qué programas controlan el comportamiento de cada uno, seleccionar los deseados frente a los no deseados y a continuación realizar esos cambios e intuir nuevos programas que se ajusten a los propósitos de cada uno. Por tanto, es un medio de obtener el control sobre uno mismo, de modificarse racionalmente para parecer más a la persona que uno desea ser. Bueno, he elegido esto porque resume, como te digo, bastante bien lo que durante todos estos años se escribía y lo que se pensaba en general, más allá de que tuvieran posturas diferentes en determinadas cuestiones ya particulares. Sí, como pasa hoy día también con los bitcoiners. Bueno, déjame decirte un par de cosas sobre esto porque me ha dejado anodadado la lectura de estos textos. Qué grandes, ¿eh? Primero, los estropianos, bitcoiners seguro. O sea, eso vaya por delante. Lo habrían sido y si están vivos lo serán. Eso que me ha quedado, creo, de manera cristalina. Y luego dos cosas que quería comentar a este respecto. Hace poco me leí un libro que se llama The Case Against Reality. No sé si lo has leído, o el caso, no sé cómo se dice esto en español, el argumento en contra de la realidad. No, no, no. Bueno, este libro lo que plantea es que vemos la vida como, bueno, a través de esos programas, ¿no? Me ha recordado un poco eso, ¿no? Porque hace un símil entre la realidad que tú ves y el escritorio de tu ordenador. Y plantea que tú realmente lo que es la realidad que ves es como el escritorio de tu ordenador. El escritorio de tu ordenador tiene unas carpetas y tiene unos archivos, pero cuando tú clicas en esas carpetas y archivos pasan cosas. No obstante, la representación de esa carpeta o archivo no es la realidad, es simplemente, pues eso, una representación, ¿no? Entonces, plantea que la realidad que vemos está, son en realidad representaciones que hacemos porque son útiles y de la misma manera que un escritorio con archivos, carpetas y demás es útil. Entonces, al final, bueno, al final del planteamiento lo que está es que realmente la realidad no la vemos, sino que la diseñamos nosotros. Y por eso me ha llamado la atención esto, porque me imagino que, bueno, va un poco por ahí, ¿no? La idea de reprogramar o de cambiar la manera en la que tú al final observas la vida, lo cual me lleva a mi segundo punto, que es la cuestión de la meditación. La meditación en los últimos años sí que se ha puesto muy de moda y entiendo que es porque de alguna manera ofrece también este beneficio. La meditación, yo he meditado mucho tiempo y ofrece esa capacidad de afrontar la vida o verla de otra manera. Es como cambiar el programa. Una cosa que antes de meditar podría tener un impacto en tu vida, tú lo percibías y te impactaba de una manera. Después de meditar, el mismo estímulo te provoca una situación, te provoca una sensación diferente. Entonces, digamos que cambias el programa que usas para observar la realidad y eso a través de la meditación. A través de las drogas psicodélicas, al menos en mi experiencia, lo que obtienes es precisamente esto, solo que de manera inmediata casi. Sí, absolutamente. Estamos hablando también de personas que son
bastante inteligentes, estemos de acuerdo o no en lo que propongan, y ninguno de estas personas ha tenido ningún tipo de problema, ni ha manifestado nunca ningún tipo de problema, se ha conocido problemas públicos en su relación con las drogas o abusos o adicciones con algún tipo de sustancia que pueda, que pueda llevarte a eso, ¿no? Y eso tiene que ver obviamente con un método. O sea, la entrevista mítica no sé si, no me acuerdo de quién era, no sé si fue también de Quintero, pero bueno, hay una entrevista a Lola Flores que están hablando de las drogas, digamos, más duras, ¿no? Ya no de los porros y tal, ¿no? Y creo que están hablando de la cocaína, ¿no? Y le insinúa, le pregunta si se había drogado alguna vez. Entonces le dice ella, a ver, hijo, en esta vida todo se puede hacer, pero con método. Pues, ¿eh? Entonces dice, pues claro, tú puedes darte la fiesta, tal, pero el día siguiente tranquilito, te haces una lentejita en tu casa, repones, comes bien, ¿no? Está caro, ¿no? ¿Sabes? Te metes una raya, te metes dos, comes bien al día siguiente, no te metes lo más grande y sigues por ahí y al día siguiente igual, ¿no? Es como, hay una forma de hacer las cosas, ¿no? Y eso va con todo, tú no puedes estar comiendo bollicaos todo el día, ¿sabes? Entonces al final esta gente está hablando sobre todo de un tipo de sustancias que ya hemos dicho que tienen una serie de particularidades, que tienen también, digamos, efectos similares entre ellas, dependiendo de la familia que pertenezcan y también una de sus características es que no generan adicción. Entonces estas personas con este perfil que ya hemos hablado que tienen de inteligencia, lo usaban, como decía Mark Pecci, que es otra persona que también estaba en los Estropianos, en los Cypherpunk y es muy importante en la realidad virtual y tal, que lo usaban como tecnología, como ya he comentado antes, ¿no? Es decir, sabían muy bien dónde podían aplicar y en qué cantidades concretas, en qué ambientes concretos, en qué situaciones concretas les podía abrir esa perspectiva y meterles dentro de ese mundo de las puertas de la percepción que comentaba Aldous Huxley y que citamos en ese libro, ¿no? Y creo que esto tiene relación también con el libro de las puertas de la percepción va de eso, porque al final con ciertas sustancias, en ciertas cantidades, llega un momento que se abre como, empieza a comprenderlo todo, ¿no? Entonces se abre un campo vasto, infinito de conocimiento e información con el que de pronto te puedes conectar. Eso viene de un autor, creo que era británico, que ahora no recuerdo bien el nombre, pero era una frase algo así como que decía, si las puertas de la percepción estuviesen abiertas, todo lo que vería o sea, el hombre lo vería todo tal y como es, infinito, ¿no? O sea, la inmensidad nos podría llegar a superar, ¿no? Entonces, en esto, en el documental que te he pasado, hay una referencia que sale Shulgin diciendo sobre esta cita que está bien que las puertas de la percepción no estén abiertas siempre y haya formas de abrirlas cuando y como tú quieras y hasta el grado que tú quieras, porque si tuviéramos siempre las puertas de la percepción abiertas, es decir, si nuestro cerebro estuviera rindiendo a esa capacidad al que está rindiendo bajo el efecto de esta sustancia, la convivencia humana sería imposible, ¿sabes? Es que no sé. Que es además el otro aspecto interesante o la otra particularidad, ¿no? Curiosa de estas drogas. Si bien con drogas, de otro tipo de drogas, ¿no? Hemos hablado de la cocaína, la heroína, puedes sentir ese efecto y, por ejemplo, lo haces, tomas droga hoy, ¿no? Cocaína hoy. Y mañana otra vez y pasado otra vez, pues entiendo que puedes igual empezar a sentir menos efecto o a menos que te dé esa impresión, pero con las psicodélicas sí que es patente que si tú tomas esto todos los días, el efecto que te va causando cada vez es menor, lo cual también, digamos que no te... Eso por un lado, que no te invita a seguir tomándolo y la segunda cosa es que eso, lo que tú comentas, el tener esas puertas de la percepción abiertas de par en par, también hace que no quieras repetir rápidamente. No es como eso, no es como otras drogas. No es lo típico que pruebas un día y dices, mañana más. No. Te hace falta un tiempo para recuperar y volver a tener fuerza suficiente para meterte ahí a abrir esas puertas, porque si entra demasiadas cosas y no es algo fácil de asumir. Sí, y aparte, si no fuera así, no serían, como hemos dicho antes, moléculas con las que se siguen trabajando y con las que se sigue aplicando, ¿no? Así que bueno. Sí, por eso es interesante lo del método, ¿no? Que has comentado. Si haces las cosas y lo haces con la idea de que te sirva, ¿no? Me parece interesante, ¿no? La parte esa en la que dices que lo usan como tecnología. En el sentido, de la misma manera que yo puedo usar un coche, ¿no? Para irme de aquí a Madrid, porque es más
es mejor que irme andando, pues si puedo, pues eso, tomar según qué droga y en según qué cantidad, en según qué momento para que me permita acceder a un sitio al que igual, pues igual me iba a costar llegar, pues oye, bien empleado está. Bueno, luego ya las cuestiones morales, ¿no? Que haya cada uno con las suyas, o las cuestiones legales, pero sí, es interesante creo verlo así, porque como comentaba antes, habiendo meditado mucho, la primera sensación que tuve con MDMA era precisamente que era como meditar, pero sin querer. Con meditar, o sea, meditando, puedo llegar a a una situación parecida, en la cual, bueno, estoy muy concentrado en un aspecto muy concreto. Pero con MDMA, digamos que llegaba allí directamente, sin tener que hacer ningún esfuerzo Sí, son atajos, está claro, son sí, atajos. y O no sea, podía eso hay que salir. tenerlo claro, siempre. Sí, sí, por eso me pareció curioso que era como, por eso digo, ahí lo veía muy claro, ¿no? La cuestión de la tecnología, porque dices, oye, si yo quiero obtener ahora mismo los beneficios que me vienen de la meditación, pero no quiero meditar, pues puedo hacerlo, puedo alcanzarlos, digamos, usando según qué droga. Por eso ellos también eran tan, o sea, muchos de ellos, no, o sea, no en general, pero quiero decir que cuando digo ellos, siempre digo que había una corriente que tú podías identificar clara de, pues eso, de ciertas aficiones o ciertas rutinas o incluso promoción de ciertas áreas de estilo de vida con las que ellos pues estaban en sinergia, ¿no? Y tiene todo lo que era el desarrollo del cuerpo de forma óptima y experiencias psicológicas también controladas pero avanzadas. Ellos en general eran bastante proclives y cuando lees las conversaciones y discusiones, pues no había duda, ¿no? Entonces es interesante. Por eso también eran los que más discutían sobre todo el tema que hemos comentado antes de todo lo que es el desarrollo de productos para el desarrollo, digamos, del el lifespan, ¿no? Lo que sería pues ampliar el límite de la vida, básicamente, vivir más en mejores condiciones. Eso está muy vinculado también con estos grupos. Entonces, como te digo, con esta gente no había mucho fallo, no había mucho fallo y había una distinción clara entre, digamos, drogas estimulantes, puras anfetaminas y derivados o cocaína, de estas, ¿no? Y por eso surgió lo que surgió. Y cuando he dicho lo de la moralidad, también hay que tener en cuenta que estos grupos en Internet, en general, siempre han tenido un conflicto con la moral porque suele ir relacionada con las doctrinas de religión, especialmente monoteístas, ¿no? Ten en cuenta que son la mayoría americanos y europeos, pues han estado bajo ese influjo. Entonces, la inmensa mayoría de las normas sociales y cuerpo legislativo que tenemos vienen derivados de unas costumbres impuestas por una moral católica, ¿no? Entonces, ellos han tenido que combatir mucho esto. Cuando digo ellos, como digo, son estos autores que estamos citando y la gente que estaba en torno a ellos trabajando con esa sustancia y la promoción de esto, ¿no? Por eso fue muy importante todo lo que hizo Aldous Huxley y luego como los extropianos, las primeras comunidades del ciberespacio, recogieron ya todo el testigo, pero de una forma mucho más metódica, mucho más científica. Al final eran científicos, pero ya había habido mucho desarrollo experimental antes. Se lleva experimentando desde los años 50 con el LSD y desde los años 60 con esto. Cuando esta gente llegó en los 80 hablando de esto y promocionando esto, esto estaba ya probadísimo, ¿no? Entonces tenían perfectamente un marco, un framework con el que trabajar. Al final no va de eso, ¿no? Como cualquier otra sustancia química, con las particularidades que comentamos de las alucinógenas, ¿no? Y hay una cosa muy interesante también con Mark Pesce, se escribe Mark Pesce, para que lo quiera buscar en internet. Es también otro americano, pero también es, en este caso, australiano. Es americano y australiano. Ingeniero y también un friki futurista de mucho cuidado. Y es de los que empezó también a desarrollar el tema de la realidad virtual. El primero que empezó a desarrollar también los típicos sensores de estos. ¿Tú te acuerdas de la Sega VR? No sé si llegó a salir una movida que sacó Sega, que era una especie de casco No. de realidad virtual. Pues uno de los primeros que empezó a desarrollar los sensores estos que te pones tú los cascos y te detectan el movimiento, incluso pueden modelar figuras y perfiles en función del movimiento que reciben y tal. Pues este tío era uno de esos. Y he seleccionado también un par de cuestiones sobre estas cosas que estamos hablando. Hay una de hace ya años, en el 99, que le estaban preguntando directamente en una revista sobre si
estaría haciendo lo que estaría haciendo, se dedicaría a lo que se dedica si no hubiera tenido esa relación con las drogas psicodélicas. Y le dice, es que era un tío también un poquito directo, ¿no? Pero bueno, no estoy seguro de que estaría haciendo ninguno de los trabajos que estoy haciendo ahora mismo. Realmente no lo sé tampoco. Pero creo que probablemente sería algún ingeniero de software aburrido trabajando en Nueva Inglaterra y poco ilustrado. Y seguramente en mi vida, pues nada, no habría psicodélicos. Entonces, sin psicodélicos puedo casi garantizar eso. Así lo dice, ¿no? Y básicamente reconoce abiertamente que el uso de psicodélicos y su carrera intelectual comenzaron como sinónimos en el primero o segundo año de universidad. Así que hubo una apertura que provenía de la experiencia, que resultó también, digamos, que se sintiera atraído por cierto tipo de cosas a través de esa experiencia y cierta investigación. Digamos que no le estableció la agenda, pero que le dio un centro magnético, ¿no? Así lo define él. También ocurrió esto, o tuvo una experiencia muy similar, Sam Harris. No sé, ¿conoces a Sam Harris? No, ahora no me viene. Bueno, Sam Harris es el prototipo de tibio. Digamos, es una persona, pues eso, digamos, si tienes en mente la persona, la típica persona que es muy tibia, y además de tibia, bueno, pues socialdemócrata y tirando a ideas, pues eso, más de izquierdas y más de ordenación de la sociedad desde arriba, pues Sam Harris es esta persona. Y Sam Harris tuvo una experiencia muy similar. Sam Harris probó mucho LSD de joven y luego, digamos que esas experiencias le llevaron a explorar cuestiones así más de meditación y demás. Entonces, digamos que pasó de las drogas a la meditación y cuento esto porque me estaba viniendo a la mente la posibilidad o la idea al respecto de si estas drogas habían tenido un impacto mayoritario dentro del pensamiento libertario. Y bueno, digamos que en esta situación, ¿no? Si esto es así, pues Sam Harris, digamos que sería un ejemplo de lo contrario, un ejemplo de persona que no es para nada libertaria, más bien todo lo opuesto, pero que también se ha servido de este tipo de drogas psicodélicas para, digamos, avanzar en su pensamiento. Claro, claro, porque son totalmente, eso sí que son transversales. Al final es lo dispuesto que esté cada uno a actuar de forma, sobre todo, responsable y, y acorde a una necesidad. Si tiene una necesidad en base a curiosidad intelectual, sociológica o con él mismo o con ella misma, pues todo lo que sea consumo responsable en base a una información previa y una documentación previa correcta, va a ser seguramente en el 99% de los casos beneficiosa para la persona. Eso No es sé si te así. lo has planteado, pero ¿tú crees que en la raíz del movimiento así libertario, como has comentado antes, esas ideas de los extropianos, ¿tú crees que en la raíz de esto está el hecho de que ellos vivieron la prohibición y que eso les hizo ser o volverse más antiestatistas? Yo creo que sí, obviamente, porque cualquier cosa que el Estado te quite influenciado por la moral, porque aquí realmente hay moral y doble o triple, porque al final lo de siempre, lo que se prohíbe para la ciudadanía se permite perfectamente para la empresa privada. No son sustancias que hayan estado prohibidas para la empresa privada, han seguido trabajando con ellas y como te decía antes, están posicionadas mejor que nadie para cuando se vayan abriendo los mercados, como está pasando ahora con las sustancias que hemos comentado. Y también una cosa muy importante que eso por un lado les cohibió, obviamente, y le intentaron ahí coaccionar encima con unos delitos que creo que estaban un poquito desfasados y no eran muy justos. Y luego también que la siguiente, digamos, generación, la gente más joven de los que estamos hablando, que ya formó estos grupos, claro, estaban influenciados por esta generación anterior. Cuando digo generación estoy hablando de 10 años, ¿vale? En plan, los que nacieron en los 50, los que nacieron en los 60 y los que nacieron en los 70. Esas tres generaciones, por decirlo así, fueron los que crearon todo este grupo de los que me dedico a hablar y estamos citando aquí, y también fueron los que realmente vivieron en este boom, porque coincidió con explosión de la droga psicodélica en el ámbito recreativo y también de la informática y de las redes y de la conectividad, de alguna forma la distribución de la información de una manera que antes no había existido. Entonces una cosa ayudó a la otra, por eso obviamente entre los 80, final de los 80 y los 90 esto ha pegado el pelotazo que ha pegado. Obviamente, ya estamos conectados.
Asumiendo entonces esa capacidad de abrir las puertas a la percepción o digamos, esas ventajas que vienen asociadas con el uso de estas drogas psicodélicas, que si se usan correctamente como tecnología, pues podrían tenerlas. Entonces, asumiendo que eso es así, podríamos decir entonces que el Estado prohibiendo este tipo de sustancias lo que hizo fue incentivar, bueno, más que incentivar, lo que hizo fue promover. Marketing, el mejor marketing del Sí, sí. mundo. El mejor Sí, marketing, y no solamente eso, sino que aparte del marketing, lo que hizo fue desviar recursos de personas beso brillantes a este tipo de ideas, que son ideas antiestatistas y ideas libertarias. O sea que de claro. alguna manera el Estado mandó a un montón de personas que, bueno, brillantes, les convirtió en libertarios y encima les dio, bueno, les dio Sí, la capacidad de seguir probando e investigando con el aliciente encima de eso, de las puertas de la percepción abiertas. totalmente, totalmente. Y vuelvo a Escotado, que lo explica muy bien. Hace tiempo que no lo escucho, pero vaya, lo he escuchado muchísimo y al final resume muy bien tanto ideas propias como ideas, digamos, colectivas a las que se ha llegado por el propio desarrollo y evolución, tanto de los marcos legislativos como de la realidad que cuentan, ¿no? Al final hay un armisticio real, como dice él, con el tema de las drogas. Esto ya se ha acabado. El Estado se ha dedicado a poner a, como tú dices, también sus mejores hombres en la boca del lobo, delante de, llevándolos a morir. O sea, parte de la regulación, por ejemplo, de la marihuana en Estados Unidos, del tema recreativo, la última gorda que ha habido, que es reciente, de hace no muchos años, pues básicamente fue ya un golpe en la mesa de la propia DEA, de decir, bueno, ¿cuánta gente más tenemos que perder en esta guerra absurda ¿sabes? Por una planta? No la legalizamos aquí, cerramos ciertas rutas y ya está, en vez de seguir gastando cantidad de ingente de recursos para esa mierda, ¿no? Y así puede pasar con muchas más cosas. Está claro por todos los datos que ha habido que la prohibición simplemente ha hecho promoción de la droga, no han disminuido los consumos, nada más que han hecho aumentar, ha favorecido también a muchos grupos de poder que establezcan una serie de rutas de comercio de estupefacientes que les ha posicionado también de una forma bastante potente en diferentes zonas del planeta. Estos grupos también suelen estar bastante pues armados, es decir, no son pacíficos, porque en el negocio de la droga pues hay que ir armado por la vida, ya sabes. Y entonces, al final, hay una cosa que sí te quería comentar, que era la relación que tiene todo esto también con la creación de Silk Road, ¿no? Y cómo está estudiado que ese marketplace que se hizo para que gente adulta de forma voluntaria tuviese intercambios de alta calidad en las condiciones establecidas sin ningún tipo de fraude, con un fraude reducidísimo. Ese marketplace obviamente se vendía casi siempre, o sea, la inmensa mayoría de productos era droga, aunque se vendían otras cosas, ¿no? Pero obviamente se produjo para eso. Y a Como través de libros, muchos libros también se vendían. Ujú. Por ejemplo, incluso porque, vaya, prohibidos y no prohibidos, porque aquí se prohíbe hasta el conocimiento, porque no hay que olvidar que seguimos prohibiendo en muchos países del mundo determinados libros, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, en dos tecnologías que habían nacido precisamente de toda esta corriente tecnológica basada en los estropianos, los cypherpunk y todos los locos del dinero digital y tal, que si Tor y Bitcoin se dieron cita en Silk Road y era la base tecnológica, por decirlo así, del marketplace más famoso de los últimos tiempos en Internet, o más famoso de Internet, directamente por la revolución que supuso. Está demostrado dos cosas. Una, que los índices de violencia en determinadas zonas de conflicto relacionados con el tráfico de drogas bajaron de forma considerable, porque el comercio pasó a hacerse de otra manera, ¿sabes? No es lo mismo mover paquetes de mensajería que mover grandes cantidades de una zona a otra y distribuirlas de forma, digamos, local, ¿no? Por otro lado, también se creó una red importantísima de información, súper potente, con una información de altísima calidad que no le he visto, por ejemplo, tampoco dar nunca al ministerio, ¿no? El Ministerio de Sanidad, el famoso plan de ayuda contra la drogadicción, que se han gastado millones en desinformar y en crear miedo, y me parece totalmente inútil, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Y bueno, al final lo que quería decir que cosas que se consideran ilegales y tenemos a Ross Ulbricht pagando esa condena lamentable y desproporcionada
por haber creado algo que no mató a nadie, ni creó ningún tipo, para mí, ningún tipo de crimen. Pues resulta eso, ¿no? Que aparte de crear ese mercado, creó esa red de información y de atención donde había a disposición de las personas que lo requerían y también había una parte, digamos, más de foro donde se accedía a todo el conocimiento que podéis imaginar sobre las sustancias en sí, el consumo, consecuencias, todo lo que tienes que saber para relacionarte con ellas, ¿no? Y ahí una cosa muy interesante que también habrá gente que conozca, que hay una persona, un médico español, que es Fernando Caudevilla, que tenía una página web que era el doctor, el submarino del Doctor X, su alias era Doctor X. Pues nada, un médico de familia que está especializado en el tema de cannabis y tema de drogas psicodélicas y ahí daba soporte también y de hecho, pues bueno, creo que también tuvo en su momento declarar por todo el tema de Silk Road y tal. Pues bueno, todo ese tipo de personas, el trabajo de Escotado, personas como Fernando Caudevilla, el trabajo de Ross Ulbricht con Silk Road y todas las personas que dieron asistencia, son al final las que han ido creando realmente una política de reducción de riesgos y que hoy día se pueda consumir el nivel de estupefacientes que se consumen con un índice o un porcentaje de daño muchísimo menor que el que teníamos anteriormente, independientemente de que, mm, vaya, que las drogas duras no se han ido, ¿sabes? Y que se siguen consumiendo, obviamente. Y si no hay tantos muertos, no hay tantos problemas, precisamente porque la información ha aumentado. Y creo que también habría que decir que tiene mucho que ver la relación de intoxicaciones con la adulteración de las propias sustancias. ¿Vale? Y para soltar, para terminar este bloque que estoy soltando aquí, hay una cosa que, por ejemplo, para juntar, digamos, desinformación y el tema de la alteración de las drogas relacionadas con los mercados ilegales y la falta de controles, que en Silk Road era totalmente lo contrario. En Silk Road la droga estaba certificada y tenía una cantidad, unos índices de pureza bastante considerables y ausencia de corte. Entonces, todos los análisis que se hacían, a su vez, aumentaba y generaba la competencia dentro de los actores que estaban comerciando en el mercado. Entonces era un mercado que trabajaba el ámbito de tanto de la adquisición y el intercambio en sí entre vendedor y comprador, la reputación de comprador y vendedor, la propia reputación en base a calidad de producto, la asistencia de información que había. O sea, era muy, muy completo. Cubría todos los aspectos que tiene que cubrir un mercado, ¿no? Y sin embargo, esta gente se ha dedicado a desinformar. Entonces, al final, lo que quiero cerrar con esto es una anécdota, por ejemplo. Hemos comentado que Alexander Shulgin desarrolló también muchísimas drogas sintéticas dentro de la familia de las feniletilaminas. Bien, ahí hay una que es el 12B, conocido como 2CB por sus siglas en inglés. Se ha puesto bastante de moda en los últimos años también, o sea, lleva muchísimo tiempo en el mercado, pero estaba mucho más a un nicho muy concreto de personas más avanzadas en un entorno más específico. Ahora digamos, se ha democratizado, por decirlo así, hay gente que por lo que se está produciendo esta droga, pero está poniéndola en el mercado en forma muchas veces de un polvo rosa, que los medios de información o desinformación se dedican a ver, y ya he visto en los últimos meses varias noticias, la venden como cocaína rosa, porque es un polvo rosa. Han incautado no sé cuántos kilos de cocaína rosa en el aeropuerto de Barajas. El otro día había ahí una noticia, ¿no? Tú veías la imagen y eran unas pastillas, ¿no? Y dice, vale, cocaína en pastillas, esto ya es lo último que me falta a mí ver. Llega bueno, el cuerpo de la noticia y no cuentan nada, ¿no? Era una noticia en el telediario. Y no cuentan nada. Y me quedé sorprendido porque realmente estaba en casa de un colega, ya no veo la tele, entonces, ¿sabes? Estamos ahí cenando, estaba eso de fondo, apareció y digo, ¿esto qué es? ¿Qué están diciendo en la tele, tío? Y no van a especificar que esto no es esa mierda. Total, que acaba la noticia y me voy a la página web del medio de comunicación ya por curiosidad y ahí tienen desarrollado sobre lo que supuestamente era la información, ¿no? Y te decían tan tranquilamente que eran unos kilos de cocaína rosa, que resultaba ser una mezcla de LSD y MDMA y tal. Te decías, pero tío, ¿cómo es posible que desinformen de esta manera? ¿No? O sea, Juntas cocaína MDMA, rosa, LSD y consigues cocaína rosa. Bien, claro. ya lo A tienes. empezar, cocaína rosa no existe. A no ser que le eche un colorante rosa a la cocaína, que sí, le puede echar colorante del color que quiera. Luego, en todo caso es 12B.
que es una molécula concreta que tiene unos efectos muy concretos. ¿Qué pasa? Que el efecto puede ser una mezcla de LSD y MDMA, si lo quieres explicar así, está bien, ¿vale? Pues entonces ese redactor, que a su vez ya lo sumamos esto con la crisis de los medios, ese redactor que será un chaval en práctica o un tío que está trabajando ahí por 700 euros, 15 horas al día, que tendrá que redactar 16 notas, ¿sabes? Para la página web de Telecinco. Y mira en Google, lo primero que le sale: cocaína rosa, MDMA con LSD en polvo, venga, para adelante, pum. Y no explica nada más. Y lo pone así. Y eso te lo han puesto ahí en el telediario, bueno, se cuentan millones de personas, ¿vale? Que todavía hay alguno que se anima y se va a comprar un gramito de cocaína rosa pensando que eso es manteca y se está metiendo mierda, porque en verdad no es ni 12B. Luego he estado viendo información ahí en otras plataformas y lo que se está pillando en España de ese polvo rosa que dicen cocaína rosa, que en teoría es 12B, pues lleva de 12B una mierda y corte de cosas como MDMA o anfetamina, ¿sabes? Cosas así. Entonces, todo eso es gracias a la querida prohibición, ¿sabes? De los estados sobre las drogas. Esto es lo que están haciendo con las personas. Sí, Perdona lo el que mito. comentábamos antes, ¿no? Como al final algo que podría haber sido usado y estudiado para el bien, bueno, y que como has comentado se sigue haciendo a nivel empresarial al menos, pues al final se pierde y ahí sí que surgen otras cosas no controladas y, y que plantean bueno, más riesgos para la población, cosa que también, como decías, solucionaba lo de Silk Road, porque en Silk Road sí, pues tenían grados de pureza, tenían además en reviews, algo tan sencillo como eso, ¿no? Si tienes uno que tiene muy buenas reviews, pues bueno, te vas a ese, porque lo que ofrece parece que es mejor calidad que lo que ofrece cualquier otro. Al final, un mercado libre, un mercado abierto, pues permite estas cosas. No querría que nos alargásemos mucho más. Te quiero hacer una pregunta y luego si puedes cerrar con algunas... bueno, pues cómo llamarlas estas recomendaciones y si acaso un descargo de responsabilidad, aunque yo habré metido otro seguramente en la introducción. Pero la pregunta que te quería hacer es otro libro que me leí este año, muy bueno, es el de la vida, no, la historia del planeta, bueno, es como de History of the World, sí, la historia del mundo en 6 vasos. Y, y este es un libro que habla de, bueno, las 6 bebidas más conocidas, quitando el agua, y usadas por los humanos a lo largo de la historia, ¿no? Y habla de la cerveza, habla del vino, del spirits, ¿no? Habla de los alcoholes duros, digamos, y luego habla del café, el té y la Coca-Cola. Y lo interesante es como el paso que dio la sociedad entre cerveza, vino y ron, básicamente, a café y té, que fue un salto brutal en términos de productividad, de capacidad intelectual y todo eso. Porque antes, claro, la gente piensa que podemos tener la idea de que podemos tener la idea de que antes la gente, bueno, bebía para emborracharse, pero no, realmente bebían porque era más seguro. Por no contaminarse, claro. Claro, claro, era más seguro. Entonces, al final bebíamos alcohol, cerveza, todo esto porque era más seguro beber eso que beber agua. Entonces, pues mira, con alcohol todo el día. Entonces, claro, la productividad y la capacidad intelectual estaba muy castigada. Entonces, cuando se descubrió el café y el té, pues fue todo lo contrario, ¿no? Te pasas de una bebida que te perjudica intelectualmente a una que te excita y te estimula. Entonces, bueno, ahí es cuando pasa todo el renacimiento, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces, me pregunto bueno, te pregunto, mejor dicho, ¿qué opinas o si tienes una opinión en este sentido al respecto de si el uso de estas drogas de manera correcta, ¿no? De igual manera que no es ni fast café, ¿no? Pues el uso de estas bebidas, de estas drogas de manera correcta podría permitir algo parecido a lo que vivimos durante el Renacimiento. Para eso habría que reventar Meta con todos sus satélites, con el Facebook, el Instagram. Tendríamos que resetear. Eso lo hemos perdido ya. Ya, pase lo que pase, vamos al apocalipsis, lo siento. Vaya, no esperaba esta respuesta. Sí, estaría guay, así sí, que las legalicen y que la gente tenga acceso a más calidad, más barata, para que cuando llegue el apocalipsis, pues por lo menos la gente le pille puesta Bueno, que lo pase legalicen mejor. ni siquiera es necesario, creo, ¿eh? Porque, por ejemplo, el café, o sea, creo que la clave está no tanto en que se legalice como en que se encuentre una droga o un uso adecuado de este tipo de drogas. Si es que este tipo de drogas realmente pueden tener una utilidad similar a la que se le encontró al café en su día. Porque cuando descubrimos el café, y hay muchos ejemplos de estos a lo largo de la historia y en diferentes regiones, en muchos sitios se prohibió
por cuestiones pues morales y, ¿no? y típicas, ¿no? Chorradas varias. Y se prohibió, pero todas las sociedades a las cuales se prohibió el café dijeron, mira, me puedes quitar lo que quieras, pero esta mierda que me estoy bebiendo últimamente no me la vas a quitar, porque Claro, esto del café es lo mejor que hemos inventado desde la rueda. Así que, por mucho que lo prohibían, se dieron cuenta de que eso era imposible, porque la gente, al final le puedes prohibir muchas cosas, hay cosas que no tragan. Y el café no tragaron y dijeron, bueno, vale, pues que la gente beba café y ya está, que sea lo que Dios quiera. claro. Y sobre todo para ejercicios más físicos, a lo mejor depende de qué perfil. La cafeína no te ayuda especialmente a concentrarte, pero si estás enérgico, si estás con aguante, si, ¿sabes? Entonces, Sí, bueno, y si lo comparas con beber cerveza, pues es mucho mejor. hombre, claro, claro, claro. Entonces quiero decir, al humano le quitas la cafeína y lo hundes, ¿no? O sea, pienso realmente que aún dentro del destrozo cultural y antropológico que hay a nivel de las sociedades modernas y de hoy en día, sobre todo el primer mundo y tal, creo que hay una gran masa de personas que tienen, pues como te digo yo, tío, tienen un mínimo de amor propio, tienen inquietudes, tienen ganas de mejorar, tienen, ¿sabes? Intentan ir en su vida pues poco a poco evolucionando. Entonces, todo ese tipo de personas con esas actitudes, cualquier experiencia con cualquier sustancia de la que estamos hablando, y especialmente tener en cuenta dos cuestiones, el aspecto cuantitativo, es decir, qué cantidad tengo que tomar de qué sustancia, cuáles son las cantidades mínimas, cuáles son las cantidades máximas en función de tu peso, etcétera. Y luego también aspectos cualitativos de con quién estoy, en qué entorno estoy, qué tengo en la mente, ¿sabes? Cómo estoy vitalmente. Todo ese tipo de cuestiones. Las personas que comentaba, el perfil de persona que lo comenta, lo sabe evaluar o tiene la capacidad de evaluarlo. Y con esos márgenes de seguridad le va a venir bien a cualquier persona. Es decir, va a evolucionar a más, va a desarrollar mucha más empatía. Sobre todo hay una cosa muy interesante de las sustancias psicodélicas que trabajan en la gestión del ego y te lo ponen en tu sitio, ¿no? Entonces, las drogas psicodélicas no son para, no sé que tenga ya una relación con ellas, para experimentar a lo loco ni por supuesto pasarte con ellas, porque el efecto no es a lo mejor como los estimulantes de que simplemente estás más nervioso y más alterado y más tal. Esto simplemente te va metiendo en diferentes fases cada vez exponenciales de percepción que te pueden llevar a sitios donde no te imaginabas que la mente te podía llevar. Y como digo yo, te sacan a la pizarra, ¿sabes? Como cuando tú ibas al cole de pequeño y no te habías estudiado lo que fuese, de pronto tú a la pizarra y te ponías a resolver ejercicio, te preguntaba algo, ¿no? Y tú no tienes ni idea, te quedabas ahí en blanco, te calentaban la oreja allí, ¿sabes? De la vergüenza o yo qué sé. Entonces, esto es igual. Tú estás en tu pelotazo y de pronto puede ser que el psicodélico te quiera sacar la pizarra, que tenga algo por ahí que de pronto tu mente quiere tratarlo y tú estás en súper buena onda y ¿ahora qué? Vamos a tratar esto. Entonces ahí vienen las típicas rayadas, ¿no? Entonces, tener incluso recursos para gestionar eso. Con esto quiero decir que es muy gratificante este tipo de experiencias, pero no están exentas tanto de ni en riesgos físicos como cognitivos. Por eso te digo siempre lo de la información. Entonces, en ese sentido, respecto a tu pregunta, a todas las personas que estén en ese punto y que tengan dos dedos de frente, les va a ir a mejor siempre, les va a ayudar, claro. Yo comparto eso que has dicho sobre el LSD y además me he dado cuenta antes escuchando el documental que también, no me acuerdo ahora del nombre de la persona, que también le ocurría esta situación de que es muy difícil hablar de una experiencia bajo LSD. De hecho, como comentaba al principio de la entrevista, yo probé MDMA y LSD, ¿no? En su día. Y hice un vídeo sobre mi experiencia con MDMA porque la experiencia me permitía comentarlo. Era una experiencia que, bueno, pues sentí lo que sentí y podía transmitirlo con palabras. Pero con LSD no podía transmitirlo con palabras. No hice un vídeo porque me habría gustado, pero realmente era imposible yo explicar con palabras lo que había sentido. Entonces, sí, te abre una puerta o te puede abrir puertas a sitios que realmente nunca has estado, no puedes describir porque no existen palabras en tu vocabulario para realmente transmitir un poco lo que ha sido, ¿no? Entonces, sí, son experiencias que hay que tener cuidado con ellas. Si bien, bueno, como hemos comentado a lo largo de la entrevista, este tipo de drogas tienen algunas particularidades que las hacen
menos peligrosas que muchas otras que puedes encontrar de manera bastante sencilla, tristemente. Sí, claro, y quien esté interesado que avance un poco más. Al final, quien ya se haya acercado a este mundo, seguramente muchas de las cosas que hemos comentado y autores y personas que hemos citado las conocerán y de lujo. Y sobre todo esto es para todas esas personas bueno, que o tienen alguna reticencia con todos estos asuntos o de alguna forma también pueden estar valorando o tienen personas que están cerca, que son de confianza, que le han mencionado, pues en algún momento le han propuesto tener cualquier tipo de experiencia con ellas, pues bueno, pues si le podemos aquí ampliar un poquito la información y le hemos ayudado, pues de lujo. Sí, En es ese como sentido, cualquier, si perdona, es como quieres, cualquier otra cosa, ¿no? De hecho, Bitcoin, ahora no se habla demasiado de esto porque ahora no entra demasiada gente en Bitcoin, pero cuando se habla de cómo entra la gente en Bitcoin, siempre se dice que normalmente suelen hacer falta tres toques, ¿no? Que pues una vez te lo dice alguien por la calle, un colega, te lo hablan en casa, un familiar, y luego pues lo escuchas en un podcast y bueno, pues normalmente después de tres veces que lo has escuchado, pues dices, venga, va, pues voy a ponerme a investigar esto o voy a mojarme un poco, ¿no? Con esto. Pues yo creo que con el tema de las drogas psicodélicas pasa un poco igual, como pasa con muchas otras cosas, ¿no? Y creo que es bueno por eso, y me ha parecido interesante tener esta charla, porque así, bueno, la gente que lo escuche, pues tiene algo más de información al respecto. Igual que yo no escuché un podcast y decidí al día siguiente ir a comprar nada de esto, sino que escuché un podcast, luego leí un blog, luego leí un libro y al final, pues digamos que el deseo fue creciendo en mí hasta que me vi preparado y dispuesto a probarlo. Así que creo que ese es el camino mejor. sí, y así de últimas reflexiones que a mí me gusta hablar de esto, especialmente cuando me pregunta a alguien o surge como la referencia que hacías al principio del programa, ¿no? En el evento. A mí me gusta hablar de estas cosas y especialmente compartir información de calidad o simplemente identificarme con personas que están, bueno, predispuestas a acercarse a esta sustancia o tienen experiencias similares a las mías. Pero creo que públicamente hay que hablar también, no porque eso sea como se ha intentado relacionar durante muchísimos años de que esto sea una especie de apología o promoción del consumo de drogas, así en general, ¿no? Como Bitcoin y cripto. ¿Sabes? Aquí ya no estoy hablando de otras drogas que también podría hablar y con las que no tengo ningún problema realmente. No tengo ningún tipo de moral. Cada una es una molécula y sirve para una cosa concreta en unas circunstancias concretas. Pero las que considero que realmente son útiles, que son las que estamos tratando, estos psicoquímicos o psicodélicas, creo que es importante hablar de esto porque la información que hay desde los organismos públicos es mala y poca. O sea, toda la que hay es básicamente desinformación y perpetuación del desconocimiento y el folk. Y eso nada más que lleva a que la gente aprenda en la calle el boca a boca, ¿no? Entonces, al final tenemos una sociedad donde hay una cantidad de jóvenes entre 18 y 25 años o 30 años, si queremos llevarlo hasta esa franja de edad, que consumen unas cantidades considerables de MDMA o cocaína o sulfato de anfetamina o marihuana todos los días o todos los fines de semana y no se habla de eso. Esa gente, ¿cómo ha aprendido a drogarse? Ha aprendido a drogarse el boca a boca, o sea, folclore, como si estuviéramos todavía en el siglo XVII, ¿sabes? Pasándonos de unos a otros la información, ¿sabes? Tradición oral, eso es inaceptable. Eso sumado al entorno o el ámbito donde se hace el consumo de drogas, que es un ámbito recreativo, social, desinhibido y tal, pues le te falta información, tienes una droga adulterada y encima estás con las defensas bajas. Eso no va a salir bien y aún así pocas cosas pasan. Por eso hay que hablar cuanto más de esto y dirigir a la gente fuentes de información un poquito más certeras y o más, sí, más objetivas por lo menos, que estén más enfocadas sobre todo en lo que es la reducción de riesgo más que en el tema del consumo cero. Eso es imposible. El consumo no más que hace que subir. Entonces lo mejor que se puede hacer es tener a la gente formada. Como eso que sé que al Estado no le interesa, y ahí sí coincido con los estropianos y los libertarios, al Estado no le interesa para nada que la gente esté formada, que sea responsable, que tome sus propias decisiones sin interferir en las libertades de otros. Eso al Estado no le gusta una mierda y te prefiere perpetuar en el desconocimiento. Entonces, bueno, para eso hago esto también, creo que es necesario. Y luego también como devolución de todas estas personas que cito, pues el conocimiento que he adquirido y muchas de ellas ha sido siempre abierto y se agradece. Y para finalizar, dar la referencia de una gente que creo
que son, vaya, se merecen un premio importante, un reconocimiento sobre todo, que son Energy Control, tiene una página web, energycontrol.org. Esto es un proyecto de una asociación que se llama Bienestar y Desarrollo, que nace en Barcelona en el año 97. También hemos citado antes al Dr. X, Fernando Caudevilla, también trabajó, ha colaborado con ellos bastante. Y bueno, pues básicamente esta gente ha estado en numerosos eventos a lo largo de toda España y el extranjero, todo tipo de fiestas, tanto oficiales como no oficiales, autorizadas, no autorizadas, repartiendo información editada y publicada por ellos, haciendo control de drogas, controles, digamos, cualitativos para determinar si las sustancias que llevaban las personas tenían ese componente activo, y luego también te hacen controles y análisis de sustancias, se los puedes enviar y hacen análisis. En fin, son una gente que han hecho un trabajo durante todos estos años brutal, y le debemos también bastante en respecto al tema de la reducción de riesgo y que las fiestas por ahí no haya pasado más de lo que pasa. Así que bueno, eso es lo que quería decir para cerrar, y cualquier cosita que quieras añadir, pues está en tu casa. Oiga. Estoy en mi casa. Pero tú también estás invitado a mi casa cuando quieras. Me ha encantado tener esta charla contigo. No me ha defraudado para nada, es justo lo que esperaba. Así que muchas gracias y nada, espero que nos encontremos en otra. De lujo, muchas gracias a ti. Y si por lo que sea hay interés y notas que hay un porcentaje de peña que quiere que profundicemos en algo en concreto, hablar de una sustancia en concreto o de una persona, organización o lo que sea, pues me llamas cuando quieras y profundizamos. Hecho. Pues nada, gracias por darme la oportunidad. Un abrazo. Y hasta aquí lo de Alfred. Pues oye, qué charla más interesante. Yo no sé qué te ha parecido a ti. Si has llegado hasta aquí, supongo que te habrá gustado. Y es algo sobre lo que me gustaría profundizar en algún momento. Creo que el aspecto histórico de todo esto es apasionante. Me interesa mucho también la conexión entre eso, la forma de pensar y según qué drogas y el impacto que tienen en tu manera de ver las cosas. Bueno, es una cuestión interesante y como tantas otras cosas, entre comillas o sin comillas, prohibidas, pues me llaman la atención. Así que será el estilo de vida Fiat uno que es el adecuado, o deberíamos abrirnos a la posibilidad de hacer crecer nuestra forma de entender el planeta gracias a según qué sustancias. Bueno, pues claramente yo no puedo recomendar nada de todo esto porque sería, bueno, abiertamente peligroso. Y lo suyo es que después de escuchar todo esto te vayas, si te interesa, y aprendas por tu cuenta y tomes decisiones que sean racionales, idealmente partiendo del sentido común. Y si tienes cualquier duda, pues como ha dicho Alfred, hay sitios donde puedes informarte, dejaré enlaces en la descripción. Y nada, como siempre, haz tu propio análisis y no hagas tonterías. ¿Vale? Pues nada, que vaya todo bien y nos vemos pronto. Antes de dejaros, nada, recordaros simplemente que si te quieres quejar, puedes hacerlo en Twitter, @alberto_mera, ahí está mi departamento de reclamaciones. Y si quieres comprar Bitcoin, puedes hacerlo a través de Relay con un descuento. Y si quieres comprar la Bitbox para guardar tu Bitcoin, también puedes hacerlo con un descuento. Encontrarás todo ello en la descripción del podcast. Un abrazo, ahora sí, y nos vemos pronto.